Vamos a buscar entonces ahora un nuevo tema que es cómo encontrar lo que es lo que se llama en análisis una función inversa. Piensen ustedes en el nombre, ¿no? Función inversa, ¿a qué hace referencia? Pensemos en una función normal, ¿sí? Una función donde nosotros tenemos, ¿no?, un determinado flujo, es decir, vamos a tomar un número X, por ejemplo, y hacer una cuenta con el mismo, que en este caso su resultado queda como f de x, es decir, siempre que ustedes vean esa nomenclatura lo que quiere decir es la cuenta f hecha con el número x a continuación, ¿sí? O digamos de la nada, de esa cuenta en particular. La función inversa va a ser justamente lo contrario. Si es una función inversa, lo que va a hacer es tomar ese número y ese número mismo, si la función inversa existe, nos va a devolver el mismo x que nosotros ingresamos en la función original. Es decir, deshace lo que hizo la función original, por ponerlo en castellano de alguna forma, ¿sí?, para entender un poco el concepto. Entonces la idea, dicho esto, ¿sí?, es que para encontrar la función inversa, procedimentalmente es muy sencillo, porque básicamente hay que despejar algunas ecuaciones pensándolas de esta forma. Fíjense, ¿qué letra nosotros habitualmente usamos para llamar a la función de x? Generalmente esto se le llama a la letra i, que es del eje y, ¿sí?, de las funciones, ¿ok? Eso sería un poco lo que nosotros armamos en este caso. Entonces, si queremos encontrar la función inversa de un determinado valor, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Para despejarlo es como despejar la variable x de una función y. Ahora lo vamos a ver. Eso para tenerlo en cuenta en particular, que es despejar una ecuación. Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es la siguiente. Fíjense que nosotros al conjunto de salida, ¿sí?, nosotros al conjunto de salida de la función original lo llamamos dominio de la función. Entonces, por ejemplo, en este caso esto sería el dominio de la función f. Son los números con los cuales nosotros podemos hacer la cuenta. Y ese mismo dominio de la función f va a ser justamente la imagen de la función inversa, es hacia donde llegan los números de la función inversa. Entonces en este caso queda como la imagen de f inversa, por ejemplo. Y en este caso, lo mismo, ¿no? Este conjunto, ¿sí?, estamos, digamos, dibujando de una forma muy, digamos, muy abstracta, pero como para que se entienda, esto sería el dominio de mi función inversa y esto, por el contrario, también va a ser la imagen de mi función original. Esto es muy importante porque al encontrar la función inversa, la dinámica de lo que es el dominio de la imagen se tiene que cumplir tal cual. Si eso tienen que tenerlo en cuenta al momento de hacer las cuentas ustedes. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a tener es que hagamos la cuenta, por ejemplo, con la primera función, ¿sí? Vamos a tener, supongamos, la primera función que en este caso tenemos f de x, que vamos a tener 3x menos 5. Fíjense que es una función lineal. Es una función lineal que no es constante, así que acá no va a haber problema, ¿sí? Antes que nada, antes que trabajar con cualquier función, se recomienda fuertemente averiguar dominio y averiguar imagen. Bueno, eso se averigua haciendo la gráfica, ¿no? Pero, digamos, en general, las funciones lineales, salvo que sean constantes, su dominio es todos los números reales, porque no hay número, digamos, que tenga problema, digamos, o división por cero, o raíz, o algo que llame la atención o que no se pueda hacer una cuenta. Así que tomamos todos los números como buenos y la imagen de esta función nos va a quedar como todos los números reales también, porque no vamos a tener, digamos, restricciones para generar números de cualquier estilo. Entonces ahora lo que hacemos es, lo escribimos como una ecuación, ¿sí? Y fíjense la lógica, ¿no? Si nosotros generamos con esta función la letra i, que es la que va a ser el resultado de la cuenta, si ahora queremos buscar la función inversa, lo que tenemos que generar es cómo se genera la letra x, o sea, de dónde sale esa letra x. Entonces, ahora el problema pasa en ser el siguiente: ¿cómo despejo la letra x de esta cuenta? ¿Sí? Ese sería el tema. Entonces hay que aplicar las ecuaciones para hacer esa cuenta, ¿no? Fíjense, yo primero tengo 5 que está restando de este lado, sumo 5 de ambos lados, ¿no?, para sacarlo de este punto, ¿no? Entonces en este caso esto se va con esto y esto me queda como 3x es igual a i más 5.
Y finalmente otro paso que puedo hacer es multiplicar ambos lados por 1/3. ¿Sí? Multiplico esto por 1/3 y nuevamente de este lado con la idea de que despejar la letra x. ¿Sí? Entonces digo x es igual a 1/3 de y más 5/3. Una vez que está hecho esto, ahí lo único que falta hacer es el cambio de nombre. ¿Sí? Es decir, en este caso renombro, ¿sí? Y esto me va a quedar como donde estaba x pongo la función inversa y donde estaba y pongo la letra x, ¿sí? Que sería la variable con la cual nosotros vamos a trabajar en este caso, ¿sí? Entonces ya tenemos armada la función, ¿sí? Esto es simplemente hallar la función inversa. Después hay varios tips, varios puntos más para tener en cuenta al momento de hacer las gráficas y al momento de aplicar las ecuaciones sin problema. Veamos por ejemplo este caso, ¿no? Donde nosotros tenemos esta función f de x que es x al cuadrado, ¿sí? Pero a nosotros nos piden que encontremos la función inversa de esta función con la condición de que la variable x sea menor que 0, o sea una variable negativa. Entonces acá la idea básicamente es la siguiente, ¿sí? Nosotros de tener en cuenta esto, ¿sí? Acá vamos a armar un ejemplo haciendo la gráfica como para que se entienda un poco el problema, ¿sí? La idea es más o menos la misma. Vamos a despejar, por ejemplo, x de esta ecuación, ¿no? Decimos, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado. Entonces, para hallar la función inversa, ¿sí? Justamente la idea es, o la idea principal es despejar x, porque nosotros queremos, digamos, contar con el proceso inverso de todo esto que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, para despejar un número que esté al cuadrado, aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, porque siempre se aplica la operación contraria, digamos, a la operación que nosotros queremos despejar. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hacemos raíz de x al cuadrado o raíz de un número que está al cuadrado, piénsenlo de la siguiente forma. Un número que está al cuadrado puede ser un número positivo, un número negativo. Su cuadrado, si es el mismo número, por un signo distinto, va a dar exactamente lo mismo. Entonces la raíz admite que tengamos números positivos y números negativos. Entonces voy a cambiarlo de orden para que se entienda un poco más. Esto sería x, raíz de x al cuadrado, que esto es igual a y. Esto se despeja no cancelando la raíz con el cuadrado, sino reemplazándolo por algo que se llama módulo. El módulo de un número básicamente lo que nos dice es la distancia que ese número tiene al número 0, ¿sí? Esto es un tema, digamos, en sí mismo, ¿sí? Pero vamos a hacer una pequeña digresión. Por ejemplo, si nosotros decimos que el módulo de un número nos da un determinado valor, eso quiere decir que ese número está a la izquierda o a la derecha del 0 una determinada cantidad de unidades, ¿sí? Es decir, de alguna forma nos dice qué tan lejos estamos del 0, ya sea que nos movemos a izquierda o nos movemos a derecha. Esta sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos números que son el módulo pueden admitir dos números, el número negativo y el número positivo, ¿sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, de abrir este resultado, vamos a tener que x nos va a quedar como la raíz de y, que es la parte positiva, es decir, esto es x mayor o igual que 0, o del otro lado, menos x, que es raíz de y, con lo cual, en este caso, x es menor o igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, de despejar estas dos ecuaciones, vamos a tener, por ejemplo, x es igual a raíz de y de este lado vamos a tener x es igual a menos raíz de y. Como son dos ramas de dos funciones distintas, vamos a ponerle a cada una un determinado nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la función inversa 1, que esto nos va a quedar como la raíz de x, y la función inversa 2, que esto nos va a quedar como menos raíz de x. ¿Sí? Esas serían las dos ramas. ¿Cuál es la rama que corresponde? En este caso, dado que nos dicen que x es menor o igual que 0, la rama que corresponde en este caso es esta, ¿sí? En la que teníamos x era menos raíz de y, que corresponde a la función inversa 2, que es esta. ¿Se entiende? Eso sería porque justamente lo que nos piden es la rama de los números negativos que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, ese es el resultado principal, ¿de acuerdo? Vamos a ver al momento de hacer la gráfica cómo se define esto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, imaginémonos x al cuadrado, digamos en un resultado normal, ¿no? Por ejemplo, x al cuadrado
es una parábola común que tiene esta forma, ¿no? Esta sería la forma de x al cuadrado. Si nosotros estamos tomando que x sea menor o igual a 0, vamos a tomar esta rama, vamos a ponerle a esta rama un determinado color en rojo para diferenciarla de la rama completa de la función, ¿okay? Que sería en este caso esta, ¿de acuerdo? Esta sería la rama para x al cuadrado con x menor o igual a 0. Uno de los temas importantes que tenemos que tener en cuenta es que para una función inversa con relación a su función original, lo que vamos a tener es que la función inversa es simétrica respecto a la función identidad con su función original. La función identidad básicamente es una recta que es y es igual a x, que es como si fuera, imagínense que ustedes en la gráfica tienen un espejo, ¿sí? Bueno, esta función va a actuar a forma de espejo entre la función inversa y la función original. La función inversa que nosotros habíamos elegido, vamos a dibujarla acá en azul, nos había quedado como menos raíz de x. Menos raíz de x actúa de la siguiente forma, por ejemplo. En este caso, raíz de x positiva viene en este sentido y menos raíz de x viene en este otro sentido, ¿sí? Entonces, esta sería efectivamente la función. Entonces, si ustedes observan, van a quedar las dos ramas, la roja y la azul, simétricas respecto a esta recta, ¿sí? Esto se va a cumplir siempre que nosotros tengamos funciones con las funciones inversas correspondientes, ¿okay? O sea, eso no va a haber inconveniente. Entonces, en ese caso, ¿sí? Una de las formas de chequear que esto esté bien justamente es que la función tenga ese funcionamiento, ¿sí? Y eso vale para todos los ejemplos que siguen después. Fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde nosotros tenemos esta función que dice f de x es igual a 2 por x menos 1 al cuadrado con la condición de que x sea mayor o igual que 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a el mismo camino que hicimos hasta ahora para despejar la función inversa, ¿sí? O sea, vamos a poner, por ejemplo, la idea de la función inversa, de despejar la función inversa, es despejar la letra x, que es la original, con respecto a la y. Entonces, todas las operaciones que vayamos haciendo tienen ese objetivo, despejar la x en función de y. Y luego tenemos que ver cómo restringimos el dominio de la función conforme a la condición que nos pide en este caso, por ejemplo, que x sea mayor o igual que 1. Bueno, primera cuestión, por ejemplo acá, lo que se puede hacer es multiplicar por un medio ambos lados de la igualdad para despejar la ecuación, ¿sí? Entonces fíjense, un medio con 2 se va, en este caso esto queda como x menos 1 al cuadrado, esto es igual a un medio de y, ¿sí? Luego, misma historia, si aplicamos raíz cuadrada en ambos lados con la idea de sacarnos este cuadrado, eso lo que hace es transformar esto en módulo. Módulo de x menos 1, que esto es igual a 1 sobre raíz de 2 por raíz de y, ¿sí? Y ahí es donde se abren los dos valores, ¿sí? El valor positivo y el valor negativo. Entonces, de acá vamos a tener, por ejemplo, el valor positivo es tomar x menos 1, que esto nos queda. Si x menos 1 es mayor o igual que 0, ¿sí? Que es el valor positivo, eso quiere decir que x menos 1, para que sea positivo, tiene que ser de una raíz positiva, es decir, tiene que ser igual, en este caso, a 1 sobre raíz de 2 por raíz de y, sumamos 1 en ambos lados, y este x nos queda como 1 sobre raíz de 2 por raíz de y más 1. Fíjense que de otra forma, si sumamos 1 en ambos lados de la desigualdad, este dominio nos queda como x mayor o igual que 1, que de hecho es lo que nos pide la consigna. Fíjense que la consigna pide justamente que x es mayor o igual que 1. No es casualidad esto, la consigna lo pide porque parte del despeje de la función va a venir por este lado, ¿sí? O sea, no es digamos, casualidad que esto ocurra, ¿sí?
Y luego vamos a tener nosotros transformar la primera rama, la función inversa 1, supongamos que esto nos va a quedar como 1 sobre raíz de 2 por raíz de x más 1. ¿Sí? Esa sería la idea. Veamos por ejemplo la otra parte, x menos 1 menor a 0, que esto incluye x menor a 1. En este caso esto nos va a quedar x menos 1 va a ser igual a la parte negativa de esto, con lo cual nos queda como menos 1 sobre raíz de 2 por raíz de y. Sumando 1 de ambos lados nos queda como x, que en este caso va a ser menos 1 sobre raíz de 2 por raíz de y. Y de acá vamos a tener que la otra rama de la función inversa nos va a quedar como menos 1 sobre raíz de 2 por raíz de y más 1. Bueno, claramente esta no es la rama que va porque no cumple la condición de que x sea menor o igual que 1, pero sí es la que corresponde en este lado. Así que esta es la que va a estar ok por ahora. Fíjense que en este caso, esta es la respuesta para el inciso C, que pide que x sea menor o igual que 1, y en este caso, para x mayor o igual que 1, para x menor que 1, esta es la rama que corresponde en este caso en particular. Veamos por ejemplo este caso, donde nosotros en este caso tenemos esta función, ¿sí?, con la condición de que x sea mayor o igual a menos 5. ¿Sí? Bien, entonces por ejemplo, ¿qué condición se puede sacar? En primer lugar, como siempre, tratemos de resolver esta ecuación de una letra en función de la otra y ver cuánto nos queda en cada caso, ¿no? Esto sería despejar la letra i, ¿sí? Así que vamos a hacer las operaciones para despejar esa misma letra justamente. Entonces tenemos 3 menos la raíz de x más 5, que esto nos queda como y. ¿Sí? Y justamente nuestra idea es, en este caso, despejo x. Vamos a ver si necesitamos esta condición o no. Eso no lo vamos a saber hasta que nos vayamos evolucionando con las cuentas una por una, ¿no? Fíjense, como tenemos este 3 que está sumando, restamos 3 a ambos lados, ¿sí? Entonces en este caso, esto con esto se nos va y esto nos queda menos la raíz de x más 5, que esto nos va a quedar como y menos 3, ¿sí? Luego podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados, o directamente podemos elevar al cuadrado a ambos lados. Al cuadrado también sacamos el menos 1 por menos 1 se hace positivo, y luego con la raíz también, así que no vamos a tener problema. Y en este caso esto nos va a quedar como x más 5, y luego acá tenemos como y menos 3 al cuadrado. Si esto lo desarrollamos, digamos, y menos 3 al cuadrado es como decir, hagamos la cuenta, ¿no? Y menos 3 por y menos 3, ¿qué vamos a tener? Y al cuadrado menos 3i que es menos 6i, 3 por 3 es 9, o sea que queda como más 9. O sea, queda toda esa cuenta desarrollada. ¿Sí? Esto sería la cuenta original. Y finalmente, lo que hacemos es restamos 5 en ambos lados de la igualdad, con lo cual nos queda x es igual a i al cuadrado menos 6i más 4. Y luego lo que hay que hacer ahora, finalmente, es el cambio de cuentas, ¿ok? Básicamente sería cambiar por la imagen. Esto nos queda como x al cuadrado menos 6i más 4. Y esa sería efectivamente, digamos, la parte que corresponde, ¿no? Fíjense que en este caso en ningún momento del proceso de resolución nos sirvió, digamos, de alguna forma nos fue útil esta condición de que x sea mayor o igual a menos 5. Esa condición tiene que ver con el dominio propio de la función, ¿sí? Es decir, el dominio donde nosotros acá lo que vemos es que el dominio de f, justamente por tener una raíz cuadrada, no puede ser raíz de números negativos, que es lo que pasa acá. Con lo cual, esos números no van a ser contemplados dentro de la raíz. Fíjense que en este caso el dominio de f nos va a quedar como x perteneciente de menos 5 a más infinito, ¿sí? Y bueno, después ver qué pasa con la imagen en cada caso, ¿sí? Lo mismo que acá. O sea que
para tener cuidado, digamos, en cada uno de los puntos. ¿Ok? Y justamente una forma, por ejemplo, de contestar esa pregunta es tratar de ver qué es lo que ocurre, digamos, efectivamente con los números que vamos viendo en cada caso. Porque ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que el dominio de imagen de la función inversa tenían que ser justamente complementarios, ¿no? Entonces, una forma, por ejemplo, de ver este tema sería la siguiente, ¿no? La idea sería tratar de dibujar las funciones y ver cómo ocurre eso, ¿sí? En los otros casos era también posible, eso lo dejamos para que ustedes lo vean por su cuenta, pero para que ustedes vean el ejemplo, cómo tendríamos que restringir cada función en particular. Si bien es cierto que el ejercicio solamente pide encontrar la función inversa, pero esto no está de más, les va a servir a ustedes para tener una mejor respuesta y efectivamente un mejor resultado cuando tengan que resolver el problema sin apuro. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la idea, ¿no? Fíjense ahora, haciendo un dibujo más o menos aproximado de la función, lo siguiente. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, que para nuestra función original, el dominio nos queda x perteneciente de menos 5 a más infinito, y la imagen de la función nos va a quedar justamente, como ustedes lo ven acá, de menos infinito a 3 positivo. ¿Okay? Cuando es la función inversa, justamente los roles se cambian. Entonces, en este caso, el dominio de nuestra función debería ser de x de menos infinito a 3, con lo cual solamente vamos a tomar hasta acá del dominio, y eso fuerza justamente a que la imagen de la función, fíjense que si ustedes se fijan, las coordenadas del vértice de esta parábola, estamos hablando de que el vértice, si ustedes sacan la fórmula de que x de b queda como menos b sobre 2 por a, les va a quedar en 3 y el y del vértice queda en menos 5. La imagen de esta función efectivamente va a ser de menos 5 a más infinito y siempre es una función creciente. Ahí no vamos a tener inconvenientes, ¿ok? No va a haber otra variante. Entonces, de esta parábola solamente vamos a tomar esta parte. La segunda rama de la parábola la discontinuamos. Ese tipo de cosas son las que hay que prestar atención al momento de hacer estos ejercicios. Por lo demás, no van a tener problema en resolverlos. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos da gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buena vibra desde acá.